Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, ven en nuestro auxilio, Señor. Date prisa en socorrernos. La confesión es inválida si no hay un propósito de enmienda. Si vamos a la confesión sin un propósito de enmienda y un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados, aunque el sacerdote nos dé la absolución, es inválida. Eso está en el Catecismo Católico. El propósito de enmienda es un verdadero dolor de nuestros pecados. El Catecismo de San Pío X dice: el propósito de enmienda es una firme resolución de nunca más pecar y de emplear todos los medios necesarios para evitarlo. Pero algo muy importante que tenemos que hacer siempre antes de ir a confesarnos es hacer un examen de conciencia, pedirle al Espíritu Santo que nos dé un verdadero dolor de nuestros pecados. Y tenemos que distinguir los pecados graves a los pecados mortales, o los pecados mortales y los pecados veniales. Y esto lo podemos hacer escribiendo nuestros pecados. En una línea los pecados mortales y en otra línea los pecados veniales. Y debemos de tener un dolor y un arrepentimiento porque hemos ofendido a Dios. Y hemos faltado al amor, a la verdad, a la caridad, entre otros muchos. El pecado mortal es el pleno conocimiento del mal que hicimos. Por ejemplo, el robar. Entonces, lo pensamos, lo planeamos y lo hacemos, lo ejecutamos, hasta el punto de que ya no nos importa. Seguimos robando y robando y robando y ya lo hacemos sin temor. Repasaremos los mandamientos. Dios es el único que es bueno y Él conoce perfectamente lo que es bueno para nosotros los hombres. Y en virtud de su amor, se lo proponen los mandamientos, para que el hombre sea libre de la esclavitud del pecado. Los 10 mandamientos son un camino de vida que conduce a la salvación y nos liberan de la idolatría de los dioses modernos, como es el sexo, la vanidad, la ignorancia, la religiosidad, la codicia, la droga, el licor, la sociedad de consumo, el narcisismo, las políticas, entre otros. Estos se representan en las tentaciones que el enemigo le presenta a Jesús en el desierto, como fue el placer, el poder y el tener. Primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Violar este mandamiento es poner por encima de Dios cualquier persona, cosa, lugar, ideal, ambición, afecto o deseo o cualquier sentimiento y todo lo que nos quite el tiempo que le debemos dedicar a Dios. También es creer y practicar todos los elementos que tengan que ver con la nueva era, como el ocultismo, esoterismo, vudú, santería, la magia, la masonería o la brujería o la hechicería. Todo lo que tenga que ver con la nueva era. También es desconfiar de Dios, de su poder, de la existencia de Él, de su misericordia y de su infinito amor por nosotros. Segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Se peca contra este mandamiento al usar el nombre de Dios sin respeto, al jurar poniendo a Dios por testigo de algo que nosotros sabemos que es falso o sin importancia. Tercer mandamiento: santificarás las fiestas. Este mandamiento faltamos a él si no vamos a misa los domingos o los días de precepto, como es la Navidad, la Semana Santa, Pentecostés, Corpus Christi, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, la Maternidad de la Virgen María, ya sea por ignorancia frente a las fiestas sagradas o por pereza, o porque estamos paseando o trabajando un domingo, por no sacar el tiempo que necesitamos para el conocimiento de la voluntad de Dios. Cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Se peca contra este mandamiento cuando no valoramos, cuando no respetamos, cuando no se obedece, cuando se abandonan o se maltratan a nuestros padres. Quinto mandamiento: no matarás. Se peca contra este mandamiento
cuando de palabra, acto o deseo se atenta contra la vida o la dignidad del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Por ejemplo, el suicidio, homicidio o el aborto. Tanto quien lo practica como quien lo aconseja o colabora con él. Este pecado es un pecado muy grave. También está la eutanasia, el escándalo, el irrespeto a la salud como es la drogadicción, alcoholismo, tabaquismo. También el culto al cuerpo, que esto es hacerse cirugías por vanidad. También es el secuestro, tortura, terrorismo, la guerra, la vasectomía, la ligadura de trompas, los anticonceptivos. Esto es si se hace por vanidad, tatuajes, piercing, imprudencias al manejar, deportes extremos, peleas callejeras, maleficios o cualquier sustancia o comportamiento que atente contra la vida y contra nuestra salud o la salud de alguien. Sexto mandamiento: no cometerás actos impuros. Se viola este mandamiento cuando se comete adulterio, fornicación, incesto, violaciones, masturbaciones, prostitución, lujuria, parafilia, erotismo, ver pornografía a través de internet, de libros o revistas, entre otros. En resumen, este mandamiento es la violación a la castidad a la cual estamos llamados como hijos de Dios. Séptimo mandamiento: no robarás. Se peca contra este mandamiento cuando se apropia de cualquier cosa que es ajena, que no es nuestra. Es toda injusticia que se comete cuando se adulteran las balanzas, los precios, las medidas, cuando se extorsiona, se malgasta el dinero, también el tiempo, la confianza, las oportunidades que afectan las necesidades y la relación que tenemos con Dios y con los demás y consigo mismo, también con la naturaleza. Octavo mandamiento: no darás falso testimonio ni mentirás. Se actúa contra este mandamiento cuando no decimos la verdad, cuando juzgamos, mentimos, murmuramos, cuando difamamos, cuando criticamos, cuando calumniamos a los demás, cuando no somos testigos de la verdad sino de la mentira. También cuando permitimos el falso testimonio y perjudicamos a los demás. Cuando se provocan o aceptamos los escándalos contra la dignidad de una persona, cuando se violan los secretos de los demás, cuando se actúa contra la verdad por conveniencia, ya sea personal, familiar o política. También cuando juramos o prometemos cosas que no vamos a cumplir. Noveno mandamiento: no cometerás pensamientos ni deseos impuros. Se viola este mandamiento con la concupiscencia de la carne, de los ojos o de la soberbia, con consentimiento. Es un pecado grave no luchar contra la pureza de mente, alma, cuerpo y corazón. Décimo mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos. Se comete pecado contra este mandamiento con el deseo desordenado de querer tener lo ajeno, lo que no es de nosotros. La envidia, la codicia, la avaricia, toda ambición. San Agustín ve la envidia como el pecado diabólico por excelencia. Él decía que la envidia nace el odio, la maledicencia, la calumnia, la alegría causa por el mal del prójimo y la tristeza causada por su prosperidad. Ahora vamos a hablar de los pecados capitales. Se llaman pecados capitales porque generan otro tipo de pecados, como son los vicios y además de oponerse a las virtudes teologales. Por ejemplo, la soberbia. Es un complejo de superioridad gobernado por la vanidad, la egolatría, el egoísmo, el orgullo, la hipocresía. Es fingir cualidades que no se tienen, creerse perfecto e infalible y no aceptar que se les diga la verdad. La avaricia es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. La lujuria es el apetito desordenado de la carne. Es sentir deseo o deseos morbosos, no gratos a Dios. La ira es un sentimiento de mucho enfado.
de mucha violencia, que no da espacio para razonar, y ahí desencadenamos odios, resentimientos y mucha venganza. Y también está la gula, que es el apetito desordenado, no solo por comer, es decir, por comer también, pero también es por beber, por conocer, por tener y por el placer. La envidia es el dolor desordenado por el bien ajeno, por las cualidades de los demás. También es la alegría de las desgracias de los demás. Y por último tenemos la pereza, que es la falta de ganas de trabajar o de hacer algo, o no cumplir nuestras obligaciones o perder el tiempo en cosas que no valen la pena. Bueno, ya conociendo lo anterior, es muy importante que escribamos y reconozcamos nuestros errores, defectos, los vicios, los pecados, lo malo que hemos hecho para nosotros mismos y para lo mal que le hemos hecho a los demás, también teniendo presente si hemos visitado a brujos, hechiceros, curanderos o si hemos estado en cosas de la nueva era o si en nuestra casa hemos comprado cosas o hemos practicado cosas que no se tenían que hacer, como exoterismo, ocultismo, entre tantas cosas. Es muy importante que hagamos un examen de conciencia y esto que vamos a hablar ahorita nos va a ayudar más. Algo muy importante es que si nosotros no sentimos un dolor profundo de nuestros pecados, no vamos a querer ir a confesarnos porque creemos que estamos bien. Por eso es tan importante que nosotros como papás, como abuelos, enseñemos a nuestros hijos, nietos, a nuestros semejantes, pero en especial a los niños. Enseñarlos a que ellos sientan un dolor por sus pecados. Cuando ellos pelean, cuando ellos contestan, explicarles que con eso estamos ofendiendo a Dios y vamos a tener entonces temor, pero un temor sano por no querer ofender a Dios, por amarlo y no pecar. Un día un sacerdote ponía el ejemplo y decía que cada vez que nosotros ofendíamos a Dios con palabras o hacíamos cosas que podíamos haber hecho por el bien de los demás y no las hicimos, o por nuestros pecados, le escupíamos en la cara. Y a mí eso me quedó como tan presente el saber que cada vez que cometemos pecados, le escupimos a nuestro Señor Jesucristo en la cara. Y se oye feo, pero a mí me sirvió mucho para recapacitar cada vez más. Es muy importante también cuando vamos a hacer nuestro examen de conciencia y vamos a ir donde el sacerdote, decir nuestros pecados por su nombre. Eso es algo muy importante. En el sentido, vamos a poner un ejemplo del robo. Entonces vamos a decir, Padre, yo robé a mi mamá. O vamos a usar, Padre, yo ofendí a mi mamá. Padre, yo le falté el respeto a mi mamá, a mi papá. Las cosas tal y como son. Sin usar cuentos, como decir así, o poner, es que yo lo hice porque mi mamá, no, yo robé, robar es robar, mentir es mentir, no, yo mentí porque mi hermano me dijo, porque mi primo me dijo, porque mi hijo, no, yo mentí. Es decir, no usar en la confesión a otras personas, sino realmente lo que nosotros hicimos y lo hacemos con humildad, que vamos a decir, qué vergüenza, qué va a decir el sacerdote de mí. Bueno, allá el sacerdote lo que quiera pensar, pero nosotros no nos estamos confesando con el sacerdote, ahí está presente Jesús. Jesús es el que está ahí viendo la humildad y el arrepentimiento de nosotros. Por eso es tan importante el propósito de enmienda. Seguimos con el ejemplo del robo. Yo robé a mi mamá, entonces yo ya no voy a robarle más a mi mamá. Nunca más voy a volver a robar a mi mamá ni a nadie más. El mentir, yo no voy a mentir. Y entonces le pedimos a Jesús misericordioso que por favor nos dé la gracia para no mentir más. Y cuando nosotros vayamos a mentir, nos vamos a acordar que hicimos ese propósito de enmienda en la confesión y vamos a intentar sobre todas las cosas no mentir más.
Por eso, cuando estamos ahí en la confesión, cuando estamos haciendo fila, no debemos de estar hablando con la persona que no está a nuestro alrededor. Tenemos que estar orando a Dios, al Espíritu Santo, que nos dé la gracia de sentir un profundo dolor de nuestros pecados, de que seamos conscientes y que estemos seguros de que nosotros hemos ofendido a Dios y hemos ofendido a nuestro prójimo, y que somos humanos y que podemos volver a caer en el mismo pecado, pero con la gracia de Dios nos vamos a levantar y vamos a hacer lo posible para no seguir pecando. Por ejemplo, igual en el chisme, confesamos que andamos murmurando, que somos chismosos, que hablamos de todo el mundo, y salimos de la confesión y nos topamos a alguna amiga y de una vez empezamos, es que yo fui a confesarme y mira, y dije, ves, hasta en lo mismo que venimos confesando estamos sacando un chisme. Entonces recordar que fuimos a confesar eso porque realmente nos arrepentimos de corazón. Entonces Dios nos va a dar esa gracia. Y el ángel de la guarda nos va a recordar, acuérdate, vienes de confesar, te dijiste que no ibas a volver a murmurar. Y a eso llamamos propósito de enmienda, intentar no volver a cometer el mismo pecado. También es muy importante pedirle al sacerdote que nos dé una penitencia y hacerla con amor, y hacer esa penitencia más penitencia, más reparar todo lo que hemos hecho mal, si hemos ofendido, pedir perdón, si hemos quitado, devolver, reparar, siempre estar reparando. Y en la confesión se rompen cadenas, es increíble, pero una confesión realmente con arrepentimiento se rompen cadenas. Bueno, espero que les haya gustado este video, que sea de mucha ayuda. Recordemos que lo más importante es reconocer nuestros pecados. Pedir a Dios realmente reconocer nuestros pecados, porque muchas veces creemos que nosotros no hicimos mal, que no hicimos nada, y ahí es donde está el error. Entonces pedir siempre a Dios el dolor de nuestros pecados, el Espíritu Santo, que nos deje ver nuestros pecados, y nuestros pecados serán perdonados si los confesamos, si reparamos también. Que Dios los bendiga, que la sangre de Cristo los libre de todos los peligros y de todo mal. Amén. Jesús.